A la par de su carrera en la televisión, la periodista Mónica Garza se lanza a producir una obra de teatro sobre un tema que angustia a muchos y del que pocos hablan: el suicidio infantil. Miles de jóvenes se quitan la vida cada año en México. Esta noche, Mónica Garza, en La Pura Verdad. Independientemente de la solidaridad y el dolor ajeno que uno puede sentir por enterarse de una historia como esta, ¿qué te empujó de manera personal a investigar sobre el suicidio infantil? No es que me haya empujado algo, realmente tuve en mis manos el estudio de unos sociólogos de la UNAM que se dedicaron a recopilar unas cartas en el CEMEFO y a partir de las cuales hacían un estudio sobre el suicidio. Se dieron cuenta que muchas de estas cartas póstumas eran de jóvenes menores de edad. Y me di cuenta que somos una sociedad muy triste. Pese a ser una cultura de la algarabía, de la alegría, del mexicano, de todo se ríe, pues es un mexicano contemporáneo que tiene a sus jóvenes muy deprimidos, muy desesperanzados. Cuando me acercan al texto de Claudia Ríos y me doy cuenta que Claudia, a través de las emociones que toca de manera muy especial, describe estas cifras que, si yo te las pongo en un artículo de periódico o en un libro o en un reportaje en la televisión, como son datos duros, pues de manera muy difícil voy a entrar en tus emociones. El texto de Claudia Ríos es la autora de la obra de teatro Sánchez Huerta que produce Mónica, a la que nos vamos a meter en un segundo. Pero quisiera conocer un poco más de cómo te relacionas tú con el tema. ¿Crees que la gente tiene un derecho natural a decidir no seguir viviendo? Absolutamente. No creo que sea el objetivo al que debes de llegar nunca. O sea, creo que primero hay miles de maneras de encontrar la felicidad y el por qué seguir adelante y por qué seguir viviendo. Los motivos los tenemos al alcance de la mano todo el tiempo. Pero si un buen día decides parar, tienes que poder hacerlo. Por ejemplo, yo creo que he sido de las... ¡Qué fuerte! Yo creo que soy de las primeras personas que le entró a este tema de la voluntad anticipada en cuanto me enteré. ¿Por qué? Pues porque yo tuve... Mi madre, antes de morir, estuvo muchísimos años enferma. Padeció 8 infartos cerebrales. Y yo creo que mi madre, si le hubieran dado a escoger a la mitad del camino de su enfermedad, posiblemente ella hubiera, si eso hubiera sido permitido y ella hubiera podido tener acceso a esta voluntad anticipada, probablemente ella hubiera detenido su vida. Era una mujer hiperactiva, guapísima, alegre, y de repente se quedó cautiva en un cuerpo que no funcionaba para nada. Entonces, ahí es donde sí creo que uno tiene el derecho de decir, quiero seguir así o no quiero seguir así. No tiene nada que ver con la religión, para mí no. Entonces fueron uniéndose los puntos que te llevaron a este camino. Es decir, por un lado te enteras de estas cifras y recibes este material, estos documentos, y por el otro llega el texto de Claudia Ríos. No es que gracias a esta investigación invitas a Claudia. No, para nada. Todo fue completamente casual. Ambas cosas. ¿Crees en la casualidad? Sí. Sí, porque además yo soy producto de muchas casualidades. Sí, yo también, pero no estaba de más preguntar. Uno rasca, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto. El suicidio es la tercera causa de muertes en jóvenes en México. Pasamos de la risa a esta cifra terrible, escandalosa. ¿Cómo fue que llegamos a ese lugar? El suicidio es multifactorial. Se habla de que los jóvenes que se quitan la vida o que tienen conductas suicidas pueden haber pasado por un montón de situaciones. Por ejemplo, el abuso infantil representa el 80% de las posibilidades de una persona que eventualmente tenga una conducta suicida, el abuso sexual. El bullying, por supuesto, la depresión clínica, que también es un tema. ¿Cómo llegamos ahí? Pues llegamos ahí de tener un país
que nos da todo menos esperanzas. Pues volteas a ver para cualquier lado y qué es lo que está pasando. Tenemos violencia. Violencia es una de las formas de comunicación primarias con las que se están identificando los jóvenes en este momento, porque lo escuchan en el radio, porque lo ven en la televisión, porque lo leen todos los días. Y hoy además estamos una tecnología que se nos ha volteado, que nos ha jugado en contra, que nos ha alejado de la comunicación. Olvídate de los padres con nuestros hijos, entre los mismos adultos, ya no hablamos, preferimos el chat, es más práctico, es más rápido y además no te tengo que mostrar ninguna emoción. Creo que estamos increíblemente desconectados como nunca, históricamente. Hablemos un poco de esta capacidad que tiene el arte en general y las artes dramáticas en particular de plasmar el dolor, de alejarse de la belleza o incluso de mostrar con belleza el dolor. 16 jóvenes al día se quitan la vida en México. No está en los medios de comunicación, no está en los diarios de mañana. ¿Por qué? Yo creo que porque debemos de sentirnos muy culpables como país, de ser un país de jóvenes y que nuestros jóvenes se estén matando, que estén prefiriendo quitarse la vida que seguir adelante y ver un futuro o mirarse a sí mismo como seres históricos. Ya no se ven como seres históricos. Los chavos ya no te hablan de lo que quieren hacer. Están en el ahorita, están en el chat, están en la red social, no están en qué sueño, ¿no? ¿Por qué no hablamos de eso? Porque no sabemos cómo abordarlo. Yo tuve la oportunidad de platicar he tenido la oportunidad de platicar con varios gobernadores de las entidades que tienen la más alta incidencia en suicidio infantil y juvenil. Y todos están al tanto de lo que está ocurriendo. Todos tienen estudios que han hecho o están realizando estudios, encuestas y demás, tratando de entender el porqué de este fenómeno. Pero la realidad es que nadie ha tocado el tema porque nadie sabe cómo abordarlo. Nadie quiere hablar de que un niño se mata. Pero si seguimos sin hablarlo, nos convertimos en cómplices del fenómeno. Esos estados de los que hablas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, los estados de mayor incidencia en este drama, ¿tienen políticas públicas? No, no existe. La verdad es que saben lo que pasa, pero no saben o no han sabido cómo crear un programa. Por ahí el DIF de la Ciudad de México hace 2 años lanzó un programa someramente, lo lanzó como tímidamente, diría yo, en prevención del suicidio. Se llama Lo mejor de la vida eres tú. Y ellos han tenido pues una respuesta que fue muy impresionante. Yo tuve oportunidad de acceder a la información de los resultados del programa en los últimos 18 meses. Se han acercado alrededor de 1,200 personas, de las cuales 288 se reportaron en riesgo de conducta suicida y el 30% de esas 288 en riesgo alto de suicidio. Y estás hablando solo en una entidad que ni siquiera tiene uno de los primeros lugares en incidencia de conductas suicidas. La Ciudad de México estará como en un lugar 9º, 10º en todo el país. Entonces, si eso ocurre aquí, en la Organización Mundial de la Salud habla de que el fenómeno se replica por razones como las drogas, el alcohol, en países subdesarrollados como en el nuestro, y en países más desarrollados está más íntimamente ligado al tema de la depresión. Pero pues en nuestro país una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Tenemos depresión, tenemos adicciones, tenemos alcoholismo, tenemos obesidad, tenemos violencia, mucha violencia. ¿Cómo podemos pretender que nuestros niños estén bien? Regresemos a Sánchez Huerta. ¿Cómo se construye un lenguaje en el que con belleza se describe el dolor? Claudia Ríos es una mujer que a mí me sorprende muchísimo esta capacidad que ella tiene de describir de manera bella el horror. Porque además es como la especialidad. Claudia dice que ella no es una dramaturga que escriba mucho porque le duele mucho. Ella siempre se describe como alguien que arrastra el lápiz con muchísimo dolor y crea dolor de una forma bella. A mí Benjamín Kahn me decía, yo creo que Claudia ni se ha dado cuenta del diálogo que crea de estos personajes que te llegan hasta la médula, ¿no? Y yo que he visto la obra de teatro, porque me la he echado en todos los ensayos, ahorita ya llevamos más de un mes de funciones, me las he hecho todos los fines de semana y le sigo encontrando cosas, símbolos, recovecos al texto que habla de la soledad, de la falta de comunicación, de la desconexión emocional.
del hacerte para atrás, como dice el papá de la niña que muere, ¿no? Yo no estaba, yo no hice nada malo, yo ni siquiera estaba. Cosa que repite varias veces a lo largo de la obra. Yo no estaba, yo no fui, yo no... La madre que nunca puede... Todos estos personajes que tienen diálogos cortados. Nadie puede terminar de decir una frase. Nadie... Y es ese el diálogo de la ausencia. Ese es el diálogo del dolor profundo. El eslogan de la obra de teatro es: cuando hablar duele, Y callar mata. Tenemos que hablar. Porque al final del día esta niña es víctima de los silencios de los adultos de su entorno. Ella no sufrió violencia directamente, ella no sufrió abuso sexual, ella no sufrió muchas cosas que se sufrían en su familia, pero que no se hablaban. Y un día no supo por qué reventó y se terminó matando. Porque le dolía estar viva. Porque le dolía estar viva. Porque, como bien dice su madre en el texto, nunca la enseñó a querer la vida. Esa es otra pregunta que se hace Claudia Ríos todo el tiempo. ¿Estamos enseñándole a los chavos a querer la vida? Cuando nosotros tenemos un lenguaje que no es amoroso para nada, cuando te despiertas en la mañana y dices: ay, qué horror, tengo una junta de no sé qué, ay, qué horror, está lloviendo, ay, qué horror. No, nos estamos quejando todo el tiempo. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué tipo de contaminación estamos generando con nuestro propio lenguaje? Y sin darnos cuenta, ¿no? ¿Qué te empujó a convertirte en productora? Cuando Ana Karina Guevara me enseña el texto de Claudia, yo lo leo, me enamoro del texto, me identifico en muchas cosas, además. Encuentro el temor de tantos padres que deben de estar viviendo en este momento. Entonces le digo a Ana Karina: tenemos que poner, esto lo tenemos que poner, este proyecto lo tenemos que empujar a como de lugar, porque además es algo que se replica en nuestro país. Y ella, que es actriz y directora, probadísima además, le dije: tú eres la persona experta en las artes escénicas y yo me voy a ir por la parte que me corresponde. Entonces nos dividimos la chamba. Ella escribió su carta a Santa Claus y dijo: estos deben de ser los actores, este debe de ser el director. Y yo dije: bueno, yo me dedico a correr la obra entre los que puedan ser posibles patrocinadores, digamos, a conseguir el recurso y a poner esto en boca de todo el mundo. Porque al final, periodista, pues tienes tus contactos, tienes tus amigos, tienes las maneras de hacerlo. Y bueno, pues yo creo que juntamos esfuerzos y de esa forma me vuelvo en esta productora ejecutiva muy respetuosa, porque yo sé que la producción de teatro no es tan fácil. Levantar un proyecto de teatro en México es muy complicado, pero este proyecto quería suceder. ¿Con qué clase de horrores te encontraste en este proceso de investigación que haces para luego acabar cayendo en un proyecto teatral que habla de lo mismo? ¿Con cuántas almas rotas, con cuántas tristezas irreparables? Con las mías propias, ¿no? Por principio. Con las mías propias, con enfrentar los propios silencios en mi familia, nuestros propios secretos. Me he tenido que decir a mí misma muchas cosas que no me he querido decir por años y que sé que ahí están, pero aquí ya no hay forma de escapar. Ha sido un proceso muy curioso para todos los que formamos la compañía de Sánchez Huerta, porque invariablemente acabamos o llorando. En los ensayos eran brutales. Yo le decía a Benjamín: ya no voy a venir a los ensayos porque te juro que yo no quiero llorar, pero mi cara llora sola. O sea, mi cara llora inevitablemente. Te enfrentas a muchos demonios porque todos somos un poco Evalicia, la niña muerta. Todos somos un poco Flor, todos somos un poco Juan. Todos somos un poco Beatriz, la hermana la tía de la niña, que es un poco la que quiere hablar de las cosas alrededor de los silencios que le están rodeando, ¿no? Entonces, yo soy un poco todos también. Sí, a eso me he enfrentado. Pero incluso Beatriz arrastra en este presente y pintándose la boca de rojo un lastre del que ni siquiera tiene del todo conciencia. Así es. Lo vamos a dejar ahí para no contar la obra y déjame brindar contigo. Pero claro. Porque tú y yo hay historias que ojalá nunca tuviéramos que contar. Así es. Salud.